Nina giró lentamente un carrito repleto de productos hasta el tope frente a mí. Aunque el supermercado local no igualaba la calidad y variedad de una buena tienda, al menos era mejor que nada. A Boba no le gustaba repetir platos, así que tenía que pensar en algo para sorprenderlo hoy al llegar del trabajo. Llevábamos años casados, pero no podía decir que fuera feliz. A veces, deseaba hacerlo aunque fuera por unos pocos días de esos años. Nuestra hija había crecido de manera simple y aparentemente normal. Mi familia constaba de mi madre, maestra en un jardín de infantes local, y mi padre, mecánico en la fábrica NTM. Siendo la mayor, tenía 2 hermanas más jóvenes que yo por 6 y 8 años. En nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones, siempre estaba abarrotado de muebles y cosas, apenas había espacio para una manzana caer. Desde pequeña, supe que debía ayudar en todo lo que pudiera, especialmente a los adultos que criaban a sus hijos. Mi madre estaba siempre ocupada. No tenía tiempo para entender que criar a Amalia era un trabajo arduo que requería ayuda. Para ella, la obediencia y la diligencia de los niños eran simples, hacer lo que se nos ordenaba. Desde vestirme hasta atar las colas de caballo de Krivova, hacía la cama y llevaba a Pifa, mi perra, al colegio. Aprendí a pelar papas y a limpiar los alféizares. Sin embargo, mis padres parecían nunca estar satisfechos conmigo. Aunque crecí bajo su constante desaprobación, nadie desde fuera podía imaginarlo. La aparente timidez y reserva de Cecil, mi hermana del medio, era en realidad una forma de expresar su descontento. Ella también ayudaba a cuidar al recién nacido mientras yo estaba en la escuela primaria. Mi madre seguía usándome para las tareas del hogar, incluso cuando necesitaba estudiar. Siempre me esforcé por complacerlos, pero nunca era suficiente. Mi mayor alegría era pasar tiempo con mi abuela Lena en su pequeña casa en las afueras. Allí podía ser simplemente una niña, sin preocupaciones ni tareas domésticas. Pero mis padres no estaban contentos con eso. No les gustaba la libertad que me daba mi abuela. Pronto me di cuenta de que querían que siguiera su línea de educación, reprendiendo a la abuela por mimarme demasiado. Pero para mí, era el único lugar donde me sentía verdaderamente feliz y libre. A diferencia de mi hermana Mariana, a quien nunca se le asignaban tareas, yo siempre estaba ocupada. Sentía que mis padres me trataban de manera desigual. Mariana era como una rosa en un jardín bien cuidado, mientras que yo me sentía más como ceniza y pelusa. Incluso mi nombre, Nina Petrovna, me parecía poco elegante. En la escuela, era la única con ese nombre, y a veces, me avergonzaba escucharlo. Entre todas las chicas, yo era la única que llevaba ese peso. Me sentía humillada cada vez que llamaban mi nombre en la lista. A veces, incluso extendía mi mano para evitar ese momento. Soñaba con ser tratada como las demás, sin tanta carga sobre mis hombros. Pero sabía que eso no cambiaría fácilmente. Mi hijo, Olia, siempre fue un poco distinto según nuestros estándares. No podía jactarse de grandes logros inmobiliarios ni de lujosas posesiones. Nuestra boda fue algo peculiar. Fue una celebración divertida y brillante donde Serge y yo irradiábamos felicidad. Ese día nos pertenecía por completo. Yo lucía un vestido blanco como la nieve, mientras Serge llevaba un elegante smoking negro y una camisa blanca impecable. Nada de esto empañaba nuestra alegría, finalmente, estábamos juntos en armonía, sin preocupaciones ni tristezas. Hacíamos todo juntos, trabajábamos, descansábamos y viajábamos por el país. Incluso nos permitimos unas vacaciones en la playa en el extranjero gracias a nuestros ahorros. Nos encantaba pasar los fines de semana viendo comedias familiares y renovamos nuestros muebles y equipos en casa. Todo era perfecto, hasta que Serge tuvo una oportunidad laboral inesperada que lo llevó a una empresa privada con un gran aumento salarial. Aunque era emocionante, su nuevo horario exigente nos dejó con menos tiempo juntos.
Las vacaciones en familia se volvieron raras y, aunque Serge estaba dispuesto a salir y relajarse, a veces simplemente no teníamos el dinero. Comencé a sentirme sola, lo cual compartí con Serge, pero él también admitió sentir lo mismo. Fue entonces cuando mi suegra mostró un interés especial en mí y me preguntó si no me cansaba de estar sola todo el tiempo. Esta pregunta inusual me desconcertó, pero luego comprendí su preocupación por mi bienestar. Sin embargo, cuando sugerí mudarnos juntos a un apartamento más grande, Serge solo sonrió y sugirió que mantuviera mi trabajo por ahora. No sabía que pronto tendríamos un hijo y que mi suegra estaba ansiosa por convertirme en madre. Aunque inicialmente no estaba lista para ser madre, cedí ante la insistencia de Serge. Comenzamos a planificar nuestro bebé, y pronto me di cuenta de que la resistencia que sentía se había desvanecido, dando paso a la emoción de la maternidad. Ahora, la perspectiva de formar una familia se siente como la experiencia más maravillosa que podría tener. Sosteniendo en mis brazos el aroma dulce de un bulto y viendo en él la continuación de mí misma y de mi amado, mi otra mitad, me encontré soñando literalmente con tomar la baja por maternidad y establecerme en casa. Quería cuidar solo de mi bebé y disfrutar de cenas calientes todos los días con mi amado esposo en un hogar limpio y ordenado. Pero pasaron meses y meses, y aún no había señales de un resultado positivo en la prueba de embarazo. Al principio, no me preocupé, pensé que quizás no coincidía con los días fértiles. Pero cuando Sergei comenzó a mirarme de reojo y a preguntarme si todo estaba bien entre nosotros, comencé a preocuparme. Decidí someterme a una serie de exámenes, aunque algunos expertos sugirieron que esperara, argumentando que éramos jóvenes. Otros, sin embargo, recomendaron empezar a investigar de inmediato, ya que la infertilidad es una preocupación seria para muchas parejas. No sabía qué hacer ni qué pensar. Siguiendo el consejo de Sergei, quien creía que todo debería haber salido bien a estas alturas, me costaba aceptar su punto de vista. Prefería minimizar el problema y hablar de él lo menos posible. Además, la madre de Sergei no ayudaba en absoluto, siempre había desconfiado de mí y de mi situación económica. Aunque tenía mi propio apartamento, ella seguía sin aprobarme del todo. Pero ahora, con la posibilidad de tener un hijo en juego, se sentía en su elemento para lanzar indirectas y comentarios hirientes. La joven que era yo entendía que lo hacía a propósito para molestarme, pero ¿qué podía hacer frente a la arrogancia de su suegra? Sergei era cercano a su madre y no quería contradecirla. Cuando me quejaba de cómo me trataba, él me pedía que ignorara esos comentarios. Me sentía sola en mi lucha por la concepción, y aunque lloraba muchas noches por no poder darle un hijo a mi esposo, al menos tenía la licencia por maternidad para distraerme. Las empleadas de Sergei y las mías se iban una tras otra con su baja por maternidad, mientras yo permanecía en la oficina, lidiando con mis propios sentimientos de frustración. Intenté la medicina alternativa, adopté rituales como beber de las mismas tazas que las mujeres embarazadas y poner dibujos de bebés debajo de mi almohada. Pero nada parecía funcionar. Después de 3 años de intentos fallidos, finalmente fuimos a la capital para un examen más exhaustivo. Los médicos encontraron algunas complicaciones tanto en mí como en Sergei, nada grave pero suficiente para que nos trataran durante meses. Aunque estábamos emocionados por tener otra oportunidad, la madre de Sergei seguía siendo una nube oscura sobre nuestras cabezas, incapaz de aceptar la realidad. Me di cuenta de que tener un hijo no era solo mi deseo, sino también una idea obsesiva para mi esposo. Si tan solo no fuera por la interferencia constante de su madre. Simplemente apareció en la cabeza de Sergei y no pudo salir. Por supuesto, fue Margarita Semyonovna quien le susurró a su hijo sobre la necesidad de dar a luz con urgencia y lo justificó por el bien común. Lo que dicen es que la nuera no se aburre. Además, la suegra también se enamoró de venir a su casa sin invitación y poco a poco empezó a hablar de algunos parientes lejanos o amigos de sus amigas que están esperando un bebé o que acaban de dar a luz a Tae.
Especialmente con una mención de lo felices que se hicieron los padres de estas familias. Olga blanca hasta las rodillas, pero parece que Margarita Semyonovna persiguió exactamente este objetivo y las pruebas quedaron claras como el cristal, traicioneramente puras. Sergei no era un hombre muy impaciente cuando se trataba de cualquier otra cosa, pero en cuestiones de la apariencia de un niño en su pequeña familia, milagrosamente le recordaba a Olga a un niño que grita fuerte. Quiero ver un lindo juguete en el escaparate de una tienda, pero ahora su hijo debería ser un juguete. Mientras tanto, la carrera de Olia no se detiene. Aunque la joven rechazó voluntariamente cualquier ascenso a cambio de la oportunidad de tomar la baja por maternidad durante su embarazo, no funcionó, pero con una carrera podría llegar fácilmente a la jefa del departamento de planificación, y esto significó un importante aumento salarial. Antes, habría estado contenta con esta oportunidad, pero ahora pensó con tristeza en cuánto tendrá que ahorrar, incluso con unos ingresos tan impresionantes, para poder permitirse al menos algunos de los protocolos ecológicos sobre la necesidad de tratamiento. Ya ha hablado en serio más de una vez, y Sergei a veces incluso. Hizo llorar a Olga al sacar el tema varias veces, incluso amenazó con tirar a la basura todas esas pastillas que su esposa tomaba regularmente para que fuera un médico de verdad, en su opinión, y comenzara el tratamiento normal, un examen, generalmente doloroso y desagradable, seguido de otro, pero no hubo embarazo y Olia ya está acostumbrada a que después del trabajo siempre corre a algún lado y corre al centro de foliculometría, luego al laboratorio, donde debe presentarse estrictamente con el estómago vacío. O para una consulta con una luminaria y la profesora asistente simplemente iba a las farmacias a comprar medicamentos, en los que se gastaba una parte impresionante del presupuesto, con el deseo de entender qué le estaba pasando y por qué no podía darle a alguien una nueva vida. Olga incluso concertó una cita con un psicólogo, pero categóricamente no le gustó la cita. No es mayor, pero sí muy alegre con un turbante de colores. Pensó en voz alta y sin sentido en que su cuerpo no se sentía protegido y que por eso se negó a activar el programa de cría. Olga no obtuvo ningún beneficio práctico de esta visita. Así que simplemente me levanté y me fui cuando se acabó el tiempo asignado para la sesión. Otra visita a una señora que practicaba tipos de tratamiento no convencionales no terminó mejor que los poderes superiores y, después de un anuncio en el periódico, encontré a cierto sanador, quien prometió curar la infertilidad en una sola sesión. No hace falta decir que esto no le dio resultados a Olia, o las cartas del tarot no estaban lo suficientemente cargadas o la bola de cristal no era así, pero Olga salió del Palacio de la Cultura donde había alquilado una habitación. Una señora un poco confundida pasó volando Olia versus y no se convirtieron en padres. Además, incluso el primer intento de concebir un hijo con la ayuda de Eco no dio ningún resultado. Hicieron todo bien, intentaron tener esperanza y esperaron. Pero, lamentablemente, esta vez todo lo que pasó, Olia empezó a darse cuenta de que su marido de alguna manera se había alejado de ella. No es que su relación fuera la misma, se habían deteriorado mucho. Solo había una especie de frío muy notorio, una distancia invisible, pero bastante claro. Olia se culpó por el hecho de que no tuvieron un hijo, y en esto su marido estaba completamente de acuerdo con ella, al igual que en los viejos tiempos. También culpó a Olga por esto. Que ella no podía concebir y dar a luz a un niño. Por supuesto Sergei trató de mantener la boca cerrada, pero Shailov, después de todo, no puedes esconderlo en una bolsa de alguna manera. Nuevamente en el próximo aniversario de bodas, el abrazo que le dio Sergei hasta el cochecito con el bebé. Solo una pareja joven y alegre se sentó en la mesa al lado del café y trajo con la apariencia de su magnífica y bien alimentada Yasna. El niño de cabello rizado y muy sonriente instantáneamente se ganó el corazón de Olia y de ella. Marido Sergei, y no apartó los ojos ni del niño ni de su feliz padre, pero Olga versus. Observé a la madre del niño más de cerca con avidez, como si quisiera repetir exactamente su destino, pero estas personas no sabían que alguien podía interesarse tanto por su vida privada. Comían sus dulces, bebían unos tragos, jugaban con entre sí.
Otro y se turnaron para hacer una cabra para la calma general. Olia se fue a casa toda llorando porque es todo para unos y nada para otros. Ese pensamiento no salió y desde que vio a Cristo de otra persona tan cerca de ella y el verdadera felicidad en todos los aspectos, si tan solo una mujer joven pudiera. Por algún milagro, si hubiera mirado los pensamientos de su marido, se habría enfadado aún más. Sergei estaba pensando si debería romper ahora con su esposa estéril o esperarnos. Era tan joven. Sí, y Olga lo emparejaba con todo menos con su infertilidad, perderá algo más, el tiempo que puede llevar crear una familia completa en la que aparecerá su propio bebé. El bebé a la mañana siguiente Olga sugirió que Sergei adoptara un niño, dicen, si no es posible ser padres, intentemos de otra manera, pero él rechazó indignado tal oferta. Quiero ser padre de mi propio hijo natural, así que no te rindas y te rindas, ya que Olia quería creer que tiene razón y es solo una cuestión de pequeñas cosas, no te rindas, no te rindas. Arriba, intenta y prueba, han pasado algunos años más, durante este periodo Olga logró no solo someterse a tratamientos por diversos diagnósticos relacionados con el sistema reproductivo e intentar suicidarse, afortunadamente luego de que la joven ingirió pastillas, inmediatamente vomitó porque la vida de Olina estaba en peligro. No está en peligro, pero sí su salud mental. La condición requería intervención inmediata. En principio, se esperaba que Sergei se quedara cada vez más tarde en el trabajo y asistiera a eventos corporativos en su departamento, sin poder hacerlo siquiera entre personas cuyas vidas transcurrían con normalidad. El mundo entero se ha reducido al tamaño del sueño de un niño, Olia. Compré muchas pruebas de ovulación y de embarazo y me convertí en propietaria de tarjetas de descuento para todo tipo de pruebas. Durante mucho tiempo no pude quitar los ojos de encima a las jóvenes madres que llevaban un par de preciosos botines amarillos a VR. Colores y los guardaba en el cajón de atrás de la cómoda, a veces cuando nadie la veía los sacaba e imaginaba que ahora se los tendría que poner a su hijo y luego saldrían a caminar al parque y luego vendrían. Volver y empezar a comer. Los sueños de Olga la llevaban cada vez más lejos hasta que ya no empezó a llorar por la inacción del hombre, ya ni su esposa ni el sueño de un heredero eran queridos para él. Tener servicios domésticos completos y otro sueldo a tu disposición. Además, no había salidas en forma de mujeres. Agobiado por sus escrúpulos, ya tenía una morena de ojos azules que atraía al sexo opuesto como una brillante lámpara de mariposas. Así que no tuvo ningún problema con este problema, ya que su apartamento estaba ubicado antes y su esposa no tenía automóvil. Sergei podía estar firmemente convencido de que sus paseos con las damas por el centro de la ciudad pasarían desapercibidos cuando Olia llegara tarde nuevamente. Ella, como siempre, no reaccionó de ninguna manera, casi todos los meses le pasaba algo parecido. Luego, con una sonrisa amarga, la mujer simplemente se dio cuenta de que el ciclo se había vuelto a deslizar. Necesitará inyectarse noniprogesterona y la demora ni siquiera pensó en detenerse. Si tal situación hubiera sucedido hace años o incluso hace años, inmediatamente se habría apresurado a ir a la farmacia para la siguiente prueba. Pero ahora Olga ya sabía con certeza que no hay nada allí porque no puede ser infértil y este es el veredicto final sobre su salud, por lo que todo esto podría ser un trastorno al que ya está acostumbrada o una menopausia precoz. Sucede, pero cuando se sintió mal en el trabajo, Olga cambió de opinión, claro, lo había esperado tantas veces, se equivocó. Por lo que en repetidas ocasiones esperaba ser una perdedora. Pero lo que le impide hacerse la prueba y esta vez es solo otra abolladura innecesaria y muy dolorosa en su corazón, otra confirmación visible de que nunca será madre en esta vida. Olga fue a la farmacia a la hora del almuerzo y compró allí varias pruebas. Varias empresas para que no quedara ninguna duda de que no podría tener un hijo. La mujer pensó sombríamente, guardando su compra, un bolso de diseñador, en el camino de regreso a su oficina. Olga estaba muy enferma, no podía decidirse a hacerse la prueba, porque ahora lo que casi creía se destruiría, tal vez al final no valdría la pena. ¿Qué diferencia hace para ella hacer esto?
Ahora o más tarde, náuseas. Probablemente comió algo mal, y el retraso es la menopausia. No podía ser de otra manera y Olia tenía miedo de destruir la confianza que de repente apareció dentro de ella y competir con la sensación habitual de derrota aplastante, como muchas pruebas vacías que ya había visto. En mi vida, este sería solo uno de ellos. Una unidad más en la larga galería de tus fracasos, pérdidas y decepciones, una más, una menos. ¿Qué más da cuando finalmente decidió hacerse la prueba? Hizo todo con tanto cuidado como si estuviera trabajando en un quirófano. Y luego, cuando todo estuvo hecho, no quiso ni mirar el resultado, de repente más bien vuelve a ver lo mismo, una faja color burdeos como una burla a su ardiente deseo de ser madre. Olia primero miró la prueba con atención, literalmente miró con un ojo y se quedó paralizada, la mujer ni siquiera respiraba. Que tenía miedo de creer lo que veía. ¿Es esto siquiera posible? ¿Es esto realmente posible sobre una tira de plástico blanco? Había dos marcas de color burdeos brillantes y orgullosas. O tal vez todo esto no sea cierto y ella esté estupefacta y solo sueñe con su imposibilidad de quedar embarazada. Pero, ¿por qué este sueño es tan real? ¿Por qué parece que es una realidad? Olia se pellizcó ligeramente para finalmente disipar el mito de que el sol es solo un sueño para ella. Bueno, está bien, supongamos que no está durmiendo. Pero entonces probablemente tendremos que admitir que esto es un error del fabricante, un resultado falso positivo, y aún así no hay embarazo y no puede serlo, simplemente porque no puede ser, punto. Sin embargo, en la prueba, Ole todavía tiene 2 rayas y 1 hora después y 2 horas después e incluso en otra prueba también hubo 2 y en una entonces Olga finalmente creyó en lo sucedido, en lo que pudieron. Ella y Serioso pudieron superar todas las vicisitudes del destino en las que se convertirían. Van a ser padres, claro, después de tantos años planificando un hijo, ella ya sabía perfectamente qué debía hacer en este caso, pues lo primero que hizo fue llegar tarde al trabajo en la mañana por culpa de un visita al médico. Ni siquiera se sorprendieron porque Olga muchas veces en los últimos años pidió tiempo libre para quedar embarazada y ellos la apoyaron al menos permitiéndole llegar tarde algunas veces cuando era necesario. Olga fue al mejor laboratorio de la ciudad y allí donó sangre por culpa de Sergei, no dijo nada todavía, pero por si acaso por la mañana. Me hice 5 pruebas más y todas resultaron positivas. Los resultados llegaron al mediodía y ahora Olga confiaba firmemente en el embarazo. El indicador de HCG, según la asistente del laboratorio, correspondía a unas 5 semanas de embarazo, lo que significa que ahora sí pudieran admitir con seguridad ante su cónyuge que todo salió bien para ellos. Olga le preparó una verdadera sorpresa cuando Sergi regresara a casa, lo que definitivamente sería inolvidable. Colgó globos inflados de color rosa y azul por todo el apartamento. Y en un lugar destacado, se puso esas mismas botitas que absorbieron tantas de sus lágrimas, que su marido ya no pensó que algún día serían padres. Olga comprendió de inmediato cuando Seriosabol entró al apartamento. El hombre echó un vistazo rápido a la habitación decorada festivamente y preguntó con voz llena de cansancio e indiferencia. ¿Te has vuelto loco? Eso sí, el humor festivo de Olga casi desapareció de inmediato. Pero en lo más profundo de su conciencia todavía flotaba la idea de que todavía no entendía todo e incluso tenía miedo de creer en su felicidad. Por eso, le entregó un sobrecón. Dentro de él, con los resultados de los análisis de sangre y una prueba de embarazo a rayas, Sergei reaccionó con una mirada penetrante hacia ella. ¿Es esto cierto o solo sus fantasías nuevamente, un juego? Sí, Olia estaba avergonzada, entendió de que estaba hablando su marido una vez, hace mucho tiempo, al amanecer, leyó sobre la planificación del embarazo en una revista para mujeres sobre este truco. Debes dibujar una segunda tira en la prueba tú mismo y entonces la cigüeña no tardará en volar hacia ti. Mucha gente masticaba el método como si estuviera funcionando. Y ella también decidió intentarlo. Olia recurrió a la prueba. La segunda tira como le enseñaron en la revista y escondió esta prueba en el cajón de la cómoda.
Pero no solo no funcionó, sino que también fue encontrada por su esposo, quien al principio se puso muy feliz y luego se dio cuenta de que no todo estaba bien. Cierto, y acusó a Olia de querer engañarlo. Aparentemente Sergei recordaba muy bien esta historia. Mire las pruebas, instó Olia, tratando de no mostrar su decepción. No esperaba tal reacción. El esposo, de alguna manera con indiferencia, por no decir decepcionado, leyó el certificado y miró a su esposa. Bueno, felicidades. Y ahora lo harás, tallarás mucho, incluso más de lo que puedas imaginar. La noche ya estaba irremediablemente arruinada, lo que significa que al menos la mitad de la alegría se había ido. Aunque Olga lo sabía, sabía que quería este bebé, quería que naciera, que creciera, quería mecerlo en sus manos, cantarle canciones, divertirse con bromas y, en general, convertirse en la más ejemplar madre del mundo. Ella sabía que se lo merecía por años de tratamiento de infertilidad, pero no tiene la inteligencia para entender que un niño es una alegría. Entonces, ¿por qué no se pueden corregir así las conversaciones de una persona de repente? Lleva tiempo quedarse dormido junto a su marido en el sofá. La joven soñaba con cómo seriosa seguramente amaría a este hijo y se convertiría en el mejor padre del mundo. Mientras tanto, Sergei seguramente sería tuyo. En este sentido, ya habría tenido sus propios hijos de Olga, porque durante muchos años sin hijos se resignó a que ella nunca podría darle a luz y comenzó a buscar consuelo en el costado. La madre convenció al hombre de que aún era joven. Sí, y un hombre puede ser padre a los años. Aquí y ahora tiene un excelente socio para ganar dinero. Dinero con Olga. No tienes que preocuparte tanto por el hecho de que mañana puede que no haya nada para comer. Sergei ahora escondía una parte importante de sus ganancias del presupuesto familiar, colocándolas en la cuenta de su madre, y él mismo a menudo vivía prácticamente con el dinero de un siervo. Así que estar en este matrimonio era conveniente para él, sin importar cómo se mirara. Margarita Semyonovna inculcó a sus hijos adultos que solo podían ir a las minas por un tiempo más. Pero por ahora es mejor vivir como ellos porque no hay gastos para la esposa y hay ganancia, y ahí termina el embarazo. Resultó que logró quedar embarazada ahora, cuando él ya no necesitaba nada. Olia inmediatamente se registró para el embarazo y siguió obedientemente todas las órdenes del médico, en quien confiaba plenamente. Por supuesto, los tiempos han cambiado, pero todavía oía hablar de sí misma en las citas cuando llegaba al asilo de ancianos. Aunque es una veterana, si solo tiene años, ¿es realmente suficiente en nuestros tiempos para ser madre? Además, no da a luz a un niño cada año en la pobreza, sino que solo lleva uno. Salir, no es que no estuviera interesado en absoluto, pero Olga sospechaba que estaba mostrando interés artificialmente. Mientras tanto, Olia no lo sabía, la cuenta a nombre comenzó a crecer aún más rápido a un ritmo acelerado. Sergei entendió que el momento en que su esposa no estuviera particularmente interesada en llenar su vida familiar pronto se quedaría sin presupuesto y ella podría tener algunas preguntas para él, pero realmente desearía no poder responderlas. La suegra de Olia apenas la tocó mientras esperaba al bebé. Pero no en absoluto porque entendiera la gravedad de su situación, pero solo porque se dio cuenta de que era simple y que no le importaba su nieto o nieta. De hecho, ella no ocultó el hecho de que nunca le agradó su nuera, así que ahora ¿por qué interrumpir la comedia y fingir tener sentimientos cálidos? Olga vio cómo su marido y él no trataban a su madre, pero eso probablemente era lo último que preocupaba a su joven. Estaba esperando ansiosamente conocer a su hijo porque ¿qué pensamientos podría tener? Además, sus padres apoyaron a su única hija y estaban muy felices porque pronto podrían hacerlo. Para finalmente convertirse en abuelo serioso, muy formal, muy rutinario con su esposa cuando Olia le pedía atención y ayuda mucho, pero en el fondo el hombre entendió todo. La idea de tener un hijo se agotó, eso era lo que antes quería y ahora por eso la vida está empezando a mejorar, se ha recuperado económicamente, ha tenido innumerables amantes y entretenimientos. ¿Por qué necesita un paquete que grita en su apartamento, que hay que levantar y sostener? Ahora es Olga la que trabaja y trae buen dinero a la casa Annie hoy mañana. Se irá de baja por maternidad y que luego vivirá únicamente de su salario.
del que ya no podrá sacar una parte decente para esconderla en la cuenta de su madre. ¿Y por qué lo necesita? Las manos de Olia estaban ansiosas por comenzar a adquirir una variedad de devoción infantil. La joven realmente quería que su bebé tuviera todas las pequeñas cosas. Además, ahora no hacen nada por un bebé. No los dejan salir. El joven pasa mucho tiempo mirando algodón, ropa de cama deliciosa y todo tipo de juguetes. Supersticiones no le permitieron a la futura madre comprar todo al instante, pero ella había planeado algunas compras. Mientras tanto, la vida de Sergei estaba en pleno apogeo. Margarita Semyonovna no se mantuvo al margen de la situación en la familia de su hijo y, con evidente deleite hacia él. Su nuera embarazada, le presentó al hombre a su vecina. Ahora Seriosa buscaba cada vez más a sus padres, quienes necesitaban urgentemente colgar un estante, arreglar una cornisa, preparar un grifo o incluso volver a pegar el papel tapiz, y Olga estaba dejado solo. Ella no podía saber esto en cada visita. Margarita Semyonovna ciertamente invitó a su vecina y ella misma encontró una razón para salir de casa y llevarse a su marido, pero la mujer realmente no quería que todos los flujos materiales no fueran para ella, sino para apoyar a su nuera y a su hija. El bebé la consideraba la pareja equivocada e inadecuada para su único hijo. Y ahora ha llegado el momento de deshacerse de Olga. ¿Qué puede hacer con su barriga y absolutamente nada? Por supuesto, la ley la protege hasta cierto punto. Bueno, este es un problema que tiene solución. Lo principal es que Sergei. Finalmente entendí, este matrimonio fue un error y él merece mucho más. En la segunda mitad del embarazo se hizo evidente en la ecografía que Olga está embarazada de una hija. Ella y su esposo tendrán una niña, un poco esperada y muy querida princesa. Sergei reaccionó a esta noticia con más que moderación. No es que no quisiera tener una hija, en principio, ya no quería ser padre. Olga intentó incitar a su marido con una descripción de cómo amar a su hija y por eso cuidaría de ella, pero no encontró la respuesta que tanto ansiaba. Contaba con esto cuando, pasada la 20ª semana de embarazo, Olga a veces empezaba a sentirse mal. A Sergei tampoco le importaba mucho este hecho. Su madre le recordaba periódicamente que las ligeras molestias durante el embarazo son normales y que, en general, su mujer ya se comportaba como una tonta antes, pero las mujeres solían dar a luz en el campo y seguir adelante, y a nadie le importaba lo que le pasaba a su cabeza o porque Sergei simplemente no reaccionó ante las numerosas quejas de su esposa. Afortunadamente, Olga vino a ver al médico y allí la sorprendieron. Hay que ir urgentemente a la oficina para salvar la situación, puede salirse de control y es mejor estar preparado para ello. Olga no reprimió sus palabras cuando le dijo por teléfono a su marido que a partir de hoy permanecerá en el hospital. Sergei, por el contrario, no reaccionó ante ella ni por un momento. Incluso parecía que expresaba alivio porque su esposa no estaría en casa por algún tiempo. Seriosa se negó a llevarle lo necesario al hospital. Hospital, simplemente afirmando que estaba demasiado ocupado en el trabajo y apagando el teléfono. Olga le pidió ayuda a su madre y al cabo de unas horas yacía en la sala, pero los pensamientos pesados sobre el comportamiento de su marido no abandonaban su cabeza. Por eso era secundario, todo no tiene importancia se comparado ao fato de que ella se deparaba con la tarefa de dar a luz uma criança saudável, inteligente e bonita e novamente varios exames e procedimientos, so que agora Olga tenía miedo. Cuánto miedo tenía por ese bebé que ya vivía bajo su corazón. La mujer se ponía muy nerviosa cada vez que el médico sacudía la cabeza con tristeza y le sugería intentando esto o aquello para corregir la situación, pero la situación, contrariamente a las predicciones, no mejoró mucho. Incluso con drogas fuertes, Olga fue amenazada con un parto prematuro y le dijeron que se acostara todo el tiempo. Sin embargo, esto no fue tan fácil de hacer ya que quisiéramos comenzar con el hecho de que en Bonilo ella comía. Pero Olga quería comer, contaba con su esposo para que le trajera comida al menos una vez al día,
Pero él constantemente le recordaba su gran ocupación en el trabajo de Margarita Semyonovna espera una gran participación en asuntos familiares. Olga tampoco tuvo que depender únicamente de sus padres, quienes, como saben, pueden mover montañas si es necesario, así sin más, día tras día, semana tras semana. Sergei aparecía periódicamente en la puerta de urgencias de la maternidad donde Olga estaba internada, llevándole algunas botellas de agua mineral o una naranja. Preguntó por su salud pero nunca escuchó las respuestas. Olga ya estaba acostumbrada a esta situación, no estaba molesta porque ya sentía los movimientos de su hija muy por debajo. En su corazón y sabía que esa era su verdadera felicidad, y en cuanto a Sergei, ciertamente mejorarían su relación con él. Después de dar a luz, su tarea ahora era llevar a la niña. El año nuevo se acercaba lo más posible, y todos los residentes del departamento comenzaron a moverse, comenzaron a reír y a estirarse en parejas e individualmente en la habitación del residente donde se sentaban entre las rondas del médico. Todos definitivamente querían obtener permiso. Salir del departamento al menos para una nueva después de todo, la víspera de Año Nuevo para celebrar la festividad con su familia. ¿Qué podría ser mejor, pero? Luego en el segundo o tercero es posible regresar al hospital para continuar el tratamiento. Olga no pidió que la dejaran ir a casa porque sabía que en su situación era simplemente peligroso. Por supuesto también le gustaría celebrar la festividad con su marido. Pero, ¿qué puedes hacer si las circunstancias son así? Así que hay que esperar y tener paciencia al final. Este es el mismo caso cuando el fin justifica los medios. Sin embargo, la suerte de Olga volvió a sonreír tras analizar los últimos resultados de sus ecografías y escáneres durante la ronda de la mañana. El jefe del departamento le permitió visitar su casa el de diciembre para que en la mañana del de enero, antes de las de la mañana, la alegría de Olga no tuviera límites. No le dijo a Sergei que pronto volvería a casa. La joven tenía muchas ganas de sorprender a su amante. Así que se levantó, se vistió, preparó algo de dinero para un taxi y llamó a la casa del conductor. Según los cálculos de Olga, Sergei debería estar hoy en casa y todavía de pie en la entrada. Olga vio que todas las ventanas del apartamento estaban iluminadas, no solo el dormitorio, sino también la cocina. Eso fue genial, significando que Sergei no solo estaba en casa sino también. Hace un tiempo decidí cocinar algo delicioso. El humor de Olga mejoraba con cada paso que daba hacia la entrada. Y el bebé en tu estómago empezó a moverse. Espera un poco. Estaremos en casa pronto, papá nos recibirá, susurró la mujer mientras subía al suelo. Olga sacó las llaves del bolsillo de su abrigo de piel y en silencio, para no ensuciar. Debido al ruido innecesario que entró al salón, quiso sorprender a Sergei, imaginando que él no podría celebrar este año nuevo en un espléndido aislamiento, pero parece que decidieron sorprenderlo. O ni siquiera lo planearon, pero de cualquier manera resultó genial En el pasillo colgaba un abrigo de invierno de mujer, había elegantes botas de color rojo brillante con tacones altos, y desde la habitación se escuchaban sonidos bastante característicos. Sin entender del todo lo que estaba pasando aquí, una joven de cabello rubio le mostraba los dedos de los pies a Sergei. Unos momentos que a Olga le parecieron eternos. Ella miró esta foto y no podía quitarle los ojos de encima y entonces Sergei notó a su esposa, empujó a la niña lejos de él, se levantó lentamente y rápidamente rodeó con sus brazos la mitad inferior de su cuerpo sobre la sábana. Estaba claro que el hombre estaba completamente fuera de su elemento, o estaba asustado o avergonzado, o tal vez ambas cosas. En cualquier caso, su confianza en sí mismo había desaparecido por completo. Olga no observó por mucho tiempo cómo su esposo se preparaba para celebrar el año nuevo. En algún momento simplemente sintió que todo no era interesante y lo que está sucediendo aquí y lo que está sucediendo en general en este mundo grande y tan incomprensible. Olga se giró y lentamente bajó las escaleras hasta la salida de la entrada. Paso a paso, conteniendo las lágrimas con todas tus fuerzas para no derramar una cascada salada sobre tus mejillas un poco más.
Al subir unos tramos de escaleras, Sergei no siguió a su esposa y lo único que escuchó fue el cierre de la puerta. El aire frío en sus mejillas hizo que Olia volviera a sus sentidos. Ahora necesita llamar a un taxi, y en la calle ya estaba oscureciendo y la gente corría a casa, al calor de sus familiares y amigos, para celebrar el año nuevo. Los adolescentes pasaron corriendo junto a ella, con bolsas de golosinas en las manos, pisando fuerte, los niños que parecían cosmonautas con monos, incluso el anciano con monos, cuyas manos Olia examinó el ramo de patas de pino, todos tenían prisa y... Solo que ahora no hay lugar para ella en ningún lado, con gran dificultad esperó un taxi en esta zona remota, era casi imposible esperar un auto incluso en una noche normal, ¿qué podemos decir del taxista de Año Nuevo? De por supuesto cobró más de lo que había fijado el operador, pero la joven no tuvo otra opción, asintió y continuó su viaje cuando Olia cruzó el umbral de la casa de sus padres, su madre entendió todo a primera vista, su padre murmuró algo que Notte Forest habló con su yerno y... Fue a la cocina, había un delicioso pollo crujiente en la sartén. Muslos, nadie en la familia sabía asar pollo mejor que su padre, y Olga incluso estaba encantada con la oportunidad de probar esta nochevieja, su manjar favorito desde pequeña. La madre fue categórica en su decisión, aconsejó a su hija que fuera inmediatamente a acabar con este supuesto marido y le transmitiera tranquilamente a su hijo la condición de la futura madre, esto no es algo a lo que se deba arriesgar. Así que la joven no tuvo otra opción que el tierno y afectuoso abrazo de su madre. Olia celebró el año nuevo e inmediatamente se durmió sintiendo el movimiento de su bebé que a la mañana siguiente traía consigo ajustes inesperados y, por lo tanto, bastante desagradables en sus planes. Olia se despertó con un dolor extraño pero muy fuerte que le oprimía el estómago, pensó que ahora pasaría y era una niña tan infeliz pero, desafortunadamente, el dolor solo se intensificó, dijo la madre. No tuvo otra opción como llamar a una ambulancia para que su hija descansara en la sala de espera donde una aguja intravenosa fría y afilada estaba clavada en el brazo de Olga. Por un tiempo mejoró pero luego torció a la mujer así que casi pierde el conocimiento. Semanas y días. Dices que Olga vio la cara del doctor frente a ella. Llevaba una mascarilla quirúrgica y parecía extremadamente preocupada. Olga asintió porque ya no tenía fuerzas para hablar. Así que estamos dando origen a estas zonas afortunadas. Esto significa que existe una alta probabilidad de supervivencia. Ahora relájate y haz lo que estoy haciendo. Diría. Por supuesto, en el último intento consciente de no gritar. Olia vio que esta mujer tenía miedo de cómo estábamos dando a luz, necesitaba dar a luz a la niña por otras semanas enteras, no la quería demasiado pronto. Cuando Olia comenzó a explicar confusamente al equipo de maternidad reunido a su alrededor que esto es una especie de error y aún no puedes dar a luz, se miraron en silencio y alguien con cariño pero con firmeza le puso una mano en el hombro. Tu agua corre y no podemos mantener las contracciones en pleno apogeo. Esperemos que el bebé puede pasar por todo esto y usted se lo debe. Acordamos ayudarlo así que no hay necesidad de discutir con nosotros. Debe hacer lo que decimos. Olga, impotente, cayó sobre el sofá en el que estaba acostada allí mismo. No lo hicieron, corrieron para preparar un baño para el bebé. Nadie se molestó siquiera en preguntar si las cosas estaban listas para el recién nacido de manera coordinada. Acciones de la brigada y lo brevemente que hablaron, pero con sentido, la joven comprendió que estaba en buenas manos. Estas personas ya habían sufrido algo más que partos prematuros al pensar que el propio Sergei tenía la culpa de todo lo que estaba sucediendo. Si ayer no hubiera experimentado un estrés fuerte por lo que vio en el apartamento, entonces todo habría sido normal y ahora no estaría acostada sobre un hule médico frío y en casa, en el cálido abrazo de su querido esposo, se despidió. Dolorosamente más fuerte y no retrocedió a ningún lado. Olga se dio cuenta de que eran los mismos nacimientos de los que había oído hablar mucho y de los que de alguna manera tenía miedo precisamente por su dolor, pero ahora tenía que temer no por ella misma, sino por el niño que quizás aún no sobreviva. Olga leyó mucho sobre lo que le sucede. Desafortunadamente,
no podía recordar nada tranquilizador y una nueva ola de dolor retorció su espalda baja. Este sol duró mucho tiempo, incluso se podría decir que Iberole estaba caliente o frío o dolorido o indiferente. El personal estaba nervioso y miró a la mujer como si fuera ella. Decidí específicamente darles este primer turno en el año nuevo, y luego Olia se dio cuenta de que algo había salido mal porque las caras de los médicos estaban cada vez más agitadas. De algún lugar vinieron corriendo 2 médicos más con las parteras sosteniendo tubos en sus manos. Luego nos preguntó brevemente sobre las alergias a la anestesia y nos enfrentamos a la elección entre una cesárea urgente de por vida o el resultado más desagradable. Olga sintió horrorizada ante las palabras cesárea tan rápidamente que se asustó, ya lo entendía todo. Claridad de que algo estaba muy mal. Al borde y luego la enfermera añadió algo a la vía intravenosa y la joven pareció volar hacia arriba y hacia abajo a derecha e izquierda al mismo tiempo. El despertar fue doloroso y desagradable. Lo primero que Olia sintió con horror fue a ella. Ya tenía el estómago plano y jadeaba, luchando por levantarse sobre su codo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo en la habitación? Estaba sola y nadie acudió a su llamada, pero incluso un esfuerzo tan leve resonó con dolor en su interior. Olga se acostó nuevamente y comenzó a esperar a que las sensaciones desagradables desaparecieran. Inesperadamente para ella se quedó dormida. Recobró el sentido y finalmente logró reunirse con el médico. Luego se le reveló toda la desagradable verdad: su hija no solo nació muy prematura, sino que también sufrió durante el parto. La severa hipoxia que sufrió la niña, según el médico, hace que su vida no sea lo que podría ser, por lo que Olia le dio diagnósticos y le mostró algunos papeles. Le pidió que los firmara e incluso prometió llevar a los recién nacidos a la unidad de terapia intensiva. Al mirar a su hija, se despidieron y le rogaron que no lo hiciera desistir, pero ella ya no tenía fuerzas para vivir, y tampoco había ganas. Su hija, a quien estaba esperando, nació casi discapacitada o casi sin lo que le espera ahora como criará a Milagna. Entonces Olga decidió ponerle nombre a la niña, que además de ella la necesitará. Olia lloró varias horas y luego decidió que ya la necesitaba. Su hija la necesitaba. Milagna logró ver a la niña por la noche. El bebé yacía en una incubadora especial, todo envuelto en cables con sensores. Pacíficamente los Picaliov estaban cerrados, la piel era transparente en términos de pergamino y finas venas eran visibles a través. Olia escuchó más de una vez que los bebés prematuros no son muy hermosos, pero ahora no estaba de acuerdo con eso. Su hija es la mejor y ella es simplemente hermosa. Olia decidió luchar por el futuro de su hijo cueste lo que cueste. Claro que los diagnósticos fueron impresionantes y los doctores se asustaron. Profetizaron que nunca sería una niña normal, es decir, Milagna no iría, no hablaría, no podría estudiar en una escuela normal, y el tratamiento para la parálisis cerebral era todo eso. Olga esperaba de ahora en adelante, pero ella no se permitía dudar de que todo estaría bien entre ellos. Todo simplemente no puede ser. Por otro lado, Sergei nunca la llamó durante el tiempo que estuvo en el hospital de maternidad, nunca le preguntó cómo estaba su recién nacida y su hija tan esperada, nunca envió ni un centavo a la tarjeta para medicamentos. Afortunadamente la propia Olga ganó un buen dinero. En el trabajo ayudaron económicamente con el tratamiento de la niña. Sergei prefirió simplemente absorber. Cuando los padres de Olia llegaron al departamento de su yerno para recoger las cosas de su hija y trasladarlas a su casa, el hombre ni siquiera encontraba fuerzas para saludar al recién nacido, parecía que ya no estaba. No me interesaba nada relacionado con Olga. Pero en el alma de la mujer se estaba gestando una verdadera tormenta. No, ella, por supuesto, recordaba perfectamente por qué dio luz a Milagna prematuramente y la actitud vil de Sergei durante su embarazo, pero ahora se sentía tan mal y deseaba tanto la calidez y la comodidad de la casa de un verdadero hombre que parecía que incluso estaba lista. Perdonar a Seriosa por su acción, bueno, o no perdonar, pero todavía sé que Milagna tiene un padre. La propia Olga no pudo explicar este fenómeno, pero la situación con su hija la influyó tanto que casi no se dio cuenta de lo que podría pasar si una niña tuviera una madre y un padre.
eso le daría la oportunidad de recuperarse. Olya se armó de valor y le escribió a Sergei un mensaje sobre su lugar y hora y el alta de su hija del hospital de maternidad. Había pasado mucho tiempo desde que nació la niña. Ganó algo de peso y logró no recuperarlo. Es decir, tuvieron que acudir al departamento de patología neonatal del Hospital Infantil Regional, donde intentarían curar a la pequeña Milania, o al menos pretenderlo. A veces lo intentan. Olga ya no creía que su hijo pudiera vivir al menos hasta el primer año, las predicciones de los médicos eran tan sombrías, pero el día dio paso al día y una tímida esperanza despertó en el alma de la madre, tal vez todo esto después. En fin, los escépticos se equivocaron, tal vez los milaneses estén sanos. Tenía grandes esperanzas, tal vez si su marido toma a la niña en sus brazos, la mira a la cara, inhala y huele, entonces no persistirá ni se negará, y tal vez, después de todo, algo humano no sea ajeno a Seriosa. Pero en ese momento cuando Sergei se presentó para que le dieran el alta y ella lo vio desde la ventana de la casa, aburrido, en sus ojos, incluso se apresuró a consultar a su madre, pero Margarita Semyonovna en su corazón estaba muy feliz con el resultado del asunto, porque durante mucho tiempo había odiado profundamente a su nuera. Por lo tanto, en este evento, la anciana vio solo una oportunidad para deshacerse rápida y definitivamente de una nuera incómoda y, para empezar, de su peso. Por eso, se esforzó mucho y convenció a su hijo de que no había pasado nada terrible, pero vio lo triste que estaba ahora. Y cuando se supo que Olya dio a luz a una niña prematuramente y que la niña tenía varios diagnósticos desde que nació, Margarita Semyonovna puso las condiciones para que no hubiera personas discapacitadas en su apartamento. ¿Entiendes que ella se convertirá en una carga para ti? Al igual que la niña, Olga necesita tratamiento, comprar todo tipo de medicamentos a los médicos y gastar dinero en rehabilitación. Lea lo que la gente escribe sobre ello en todas partes. Bueno, tienes que llevar a esta idiota a la fecha límite, ella no lo logró. Y ahora vas a empezar a trabajar para ella como si no fuera así. Deja a Surueva. ¿Cuántos años tienes? Hijo, tú mismo darás a luz. No quiero que mi hijo discapacitado se pase la vida comiendo verduras, esto no debería pasar. Sergei, estoy de acuerdo con mi madre. Ella logró convencerlo de que no destruyera su propia vida porque de una vida prematura e incompleta, hijo y esposa que ya no lo atrae, no, merece más, todavía puede lograr algo en esta vida, y tiene razón, madre no trabajará para que la medicina. Una criatura inferior que ni siquiera mamá y papá nunca dirán que es un vegetal, él es un vegetal, se convertirá en padre de un niño sano o incluso de dos cuando ella quiera, cualquier mujer solo estará feliz de darle a luz. Y ahora lo principal es deshacerse del de una vez por todas, para que ella no piense que podrá atarlo a ella, a sus discapacitados, no funcionará con él. Sergei se acercó a Olya, pero el sobre con la niña no salió de las manos de la enfermera. Solo la miró enojado y le dijo a su esposa clara y claramente que cada palabra era audible: no te necesito y eres una degenerada. Toma el tuyo, no necesito un niño discapacitado, lo sufres, no pudiste dar a luz a tiempo y criar un vegetal normal. Tú y yo no cuento contigo claramente y no exijo audazmente pensión alimenticia, te mezclarás con tierra y la mujer discapacitada luego se pudrirá en un internado. Olga no entendía por qué Sergei estaba tan enojado y lo más extraño era su determinación y luego miró detrás de su marido y todo se volvió extremadamente claro para ella. En el asiento del pasajero delantero había una chica joven y bien maquillada que miraba fijamente. Miró a Seriosa. Bueno, eso es comprensible. Un grupo de apoyo para que ella no cambie de opinión en el último momento y entregue solemnemente el bulto con el bebé al feliz padre. Esta era la primera vez que escuchaba tal reprimenda. Miró inquisitivamente a Olya y luego a su marido. La joven madre tomó el sobre con el niño y caminó con paso decidido hacia el auto. Cuando sus padres vinieron a buscarlo él y a la milanesa, fue necesario evitar que la niña sufriera hipotermia e ir inmediatamente al hospital, ya los estaban esperando, y entonces para Olga el mundo entero dejó de existir excepto el hospital.
La enfermería donde permanecían con Milaña todos los días tenían inyecciones programadas por horas, exámenes médicos y nuevamente inyecciones para cada uno de los éxitos de la niña, incluso los más insignificantes. Estaba feliz como si este premio Nobel en todas las disciplinas hubiera surgido casi de inmediato y la cuestión del dinero, que Sergei se negó categóricamente a destinar dinero para el tratamiento de su propio hijo. Sí, Olga solía ganar mucho dinero, pero ahora no podía trabajar. Y sus reservas se estaban derritiendo a una velocidad catastrófica, incluso aquellas reservas que estaban a su disposición. Sus padres también se unieron al negocio y también lo terminaron al instante, así que Olga se puso a pensar, recordó que ella y su esposo ocupaban puestos similares y conocían todos los detalles de la empresa para la que trabajaba, era un buen empleador según la legislación vigente. Sin embargo, esto se volvió contra ella y Milaña porque Serga simplemente pidió transferir a la mitad de la tarifa y así comenzó a recibir menos por su lugar. Él naturalmente no quería perder porque no habría encontrado otra oferta tan rentable en todos los aspectos, sin importar cuán mucho. Mire, pero gracias a la mitad de la tarifa conservó su trabajo y pagó una pequeña pensión oficial. La joven esposa no tenía dudas de que trabajaba a tiempo parcial en otro lugar o simplemente vivía de lo que había ahorrado. Él esperó hasta que todo se calmó y ella rechazó la manutención de los hijos, así que el astuto Sergei aparentemente esperaba volver a trabajar a tiempo completo. Apuesto a que bueno, ¿qué se suponía que debía hacer? Ella no podía influir en su empleador y él no quería ayudar ni tratar al niño. A veces, en momentos de especial desesperación, Olga tomaba a su hija en brazos y, mirando su carita, le susurraba. Todo estará bien, pequeña, encontraremos la manera, todo estará bien, ya verás. Mejorar, ya sea porque los médicos de la maternidad exageraron el grado de daño cerebral, o simplemente por las posibilidades de recuperación que tienen los bebés. Todavía no lo entendemos del todo, pero Milaña y ella han comenzado a progresar. Su madre ya lo es. Les dieron el alta hace mucho tiempo y allí Olga continuó con el mismo trabajo que había iniciado en el hospital un poco más tarde de lo previsto. Milaña empezó a sujetarle la cabeza con un ligero retraso. Se dio la vuelta un poco más tarde y se sentó. Casi en el momento justo, se puso de pie sobre su pierna y caminó, sosteniendo con cuidado su mano regordeta como apoyo, y entonces Olga se dio cuenta de que habían ganado en los siguientes meses. La mayoría de los diagnósticos, particularmente en neurología, habían sido eliminados, y lo que las obras sonaban a música para su madre, ella lo hacía, o mejor dicho, no solo ella, sino también sus padres que los acogieron desde Milán para ellos mismos y no los abandonaron cuando necesitaban ayuda. Desesperadamente. Mientras tanto, Sergei vivió feliz para siempre. Había llegado el momento de gastar los ahorros que había reservado para la cuenta de su madre. Sus ingresos procedentes de un empleo oficial eran bajos, podía vivir de lo que ahorraba para un día lluvioso, sin embargo, tuvo algunos desacuerdos con su madre, quien creía que su hijo debía darle este dinero. ¿Pero quién escucharía, la vieja bruja? No, Sergei no iba a darle el dinero ni a dejarlo para su uso porque el hombre disfrutaba de la vida con todas sus fuerzas, no estaba interesado en su hija, simplemente la borró de su memoria como información extra innecesaria y poco interesante cuando el chica se volvió. Al año, Olga se dio cuenta de que necesitaba volver a trabajar, y no fue tanto la falta de dinero lo que la llevó a la oficina, aunque tampoco era suficiente para una niña, sino el deseo de venganza. Después de haberla traicionado con Sergei, pasó mucho tiempo, tenía que arreglar todo de la mejor manera posible. Un hombre que simplemente rechazó a Milaña no tiene derecho a disfrutar de la vida pensando que él ganó esta batalla. Olga misma no lo sospechaba. Ella podría venir e implementar tal plan. Por supuesto, tuvo que involucrar a algunos de sus antiguos colegas. Pedir, persuadir, rogar y explicar, pero ahora está a un paso de cumplir sus planes. Milán se quedará con su abuela por un tiempo mientras su madre lidia con el padre que los ofendió a ambos en el trabajo. Sergei tuvo un verdadero
Revuelo lo anciano y confiable como suizo el jefe de guardia se retiró repentinamente y en su lugar aceptó una mujer joven e inexperta. Ninguno de los empleados la había visto, pero corrían rumores de que bajo su dirección el departamento esperaba reducciones significativas de este tipo. A Sergei le gustaba, comprendía que ahora era imposible encontrarle otro lugar. En los últimos años habían crecido muchos competidores que, para ser honesto, eran incluso mejores especialistas que él en esta industria, por lo que tuvo que sentarse derecho y no quedar atrapado en el fuego, de lo contrario la hora era desigual y quien saldría correctamente el que trabaja a tiempo parcial, su orgullo no le permitió pasar a trabajar a tiempo completo. ¿Cómo es posible que trabaje así y pagarle más pensión alimenticia a Olga y a la niña, una verdura? Esto es injusto, ¿no? Es mejor lo intentará. Permanecer en el lugar con la mitad de la tarifa y no ser expulsado, y Sergei continuó esperando la lealtad de un nuevo liderazgo desconocido para él. Entendió que si perdía este puesto, no tendría a dónde ir excepto al Estado. Oficina para un puesto similar, pero el salario allí bajaría tanto que, y no hace falta decirlo, el director general reunió a todos sus subordinados el lunes en una sala de conferencias grande y luminosa, decidió que era posible y necesario presentar al nuevo jefe de un departamento clave con tanta pompa y esplendor. Sergei, entre otros, también vino aquí no porque quisiera pasar su pausa para el almuerzo de esta manera, sino porque a todos se les ordenó presentarse y él no se atrevió a desobedecer. Por favor, amor y favor a su servicio, el estricto pero competente Olga Vasilievna. El público estalló en aplausos y Sergei observó con horror como una mujer esbelta, incluso algo pequeña, con un estricto traje azul, salía del pasillo hacia el podio. Su Olia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es esto? Incluso posible, ¿alguien realmente se está burlando del entretanto? Sin embargo, continuó el director general, nuestra nueva líder tendrá algunas flexibilizaciones en su agenda porque está criando a una niña de 1 año, pero tiene un historial tan excelente que no pude elegirla a ella en lugar de Mikhail Arkadyevich. Así que trate de trabajar bien y no perder la cara ante todos en las Fuerzas Armadas. Está claro que Sergei ahora tenía miedo incluso de levantar la cabeza. ¿Podría realmente empezar a trabajar con ella? ¿Cómo es que los problemas comenzaron literalmente de inmediato? Tan pronto como el nuevo gerente comenzó a trabajar en la oficina, todos los contratos y acuerdos estaban listos. Lo que tenía que hacer la mano de Seriosa fue comprobado casi bajo un microscopio. Ya en la primera semana el hombre descubrió que sus vacaciones habían sido pospuestas de julio a diciembre y no había nadie con quien quejarse porque, en su TAI no era posible en absoluto. Sí. Se detuvieron para darle un bono como le explicaron en el departamento de contabilidad. Era una orden personal del nuevo jefe del departamento. Todos los que trabajaban menos de la tarifa no merecían ningún bono por horas extras, pero Sergei sabía que en el departamento él era el único que tenía problemas para hacer llover sobre las cabezas de los hombres como si fuera una cornucopia. Era su trabajador. La computadora estuvo ocupada con un virus durante 6 meses. Olga exigió que la restauraran en una semana. De lo contrario, simplemente la despedirían por inconsistencia oficial. Y cuando Sergei intentó indignarse y alzarle la voz, ella inmediatamente llamó a los guardias de seguridad y tuvieron una larga y tierna conversación con él. Olga trabajaba principalmente en casa para estar más cerca de su hija a su edad de lo que miraba a Milaña. Jugaba con ella, observaba a la niña y la admiraba abiertamente, se sentía la más feliz del mundo y la venganza de su marido estaba a punto de suceder. El círculo final tuvo que esperar un poco más. Se rumorea que gracias al esfuerzo de su nuevo líder, el salario se está incrementando 2 veces al mismo tiempo. Anime Sergei, lo que significa que Olga todavía le tiene miedo. Si no lo despide y aumenta el salario, pronto estará bien. Podrá presionarla y obligarla a pagar bonificaciones. Eso todavía es suficiente. Cuando lo llamaron a la oficina del jefe del departamento, casi volaba allí. Probablemente ahora comenzaría a humillarse y a suplicar al menos venir a ver a sus hijos discapacitados, pero se mantendrá firme Sergei Viktorovich. Estamos en su
Ya no necesitamos servicios. La voz de Olga era contenida y tranquila. Aquí está el documento. Su contrato termina este mes y no pensamos renovarlo. Fue un golpe en el estómago. ¿Cómo puede despedirlo ahora cuando ya está planeando gastar una gran cantidad salario? ¿Qué derechos tiene ella? Pero Sergei casi no quería decir nada mientras Olga miraba elocuentemente el botón para llamar al servicio de seguridad y señalaba la salida de su oficina. Sergei caminó por el pasillo, caminando de nuevo. A sus casi años. Es extremadamente lamentable. Mira,